¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Bueno, acá estamos para ir eh, recorriendo la última parte de aparato urinario. ¿Sí? Eh, Antes de avanzar, quería contarles algunas cositas. Eh, en este primer parcial, que va a estar en unos días, ya tienen el cronograma aquí en el aula virtual, que se los envié a modo de archivo adjunto con todas las fechas de los parciales. En este primer parcial va a entrar Introducción a Ciencias Biológicas o Introducción a Anatomía y Fisiología, que es la unidad 1. Va a entrar Aparato Digestivo, que es la unidad 2. Y va a entrar también Aparato Urinario, que es la unidad 3. ¿Ah? Esto por algunas preguntas que están haciendo vía aula virtual o por las consultas. Traten de... Esta cuestión de los temas que entran, yo se los he explicado ya en algunos videos. Voy a contestar en lo sucesivo aquellas preguntas que no se las haya contestado, digamos que no estén claras en los videos. Vuelvo a decirles, ya las hemos contestado. ¿Sí? Tienen un trabajo práctico, el número 1, ¿sí? Que el próximo video va a estar, o la próxima clase en video, va a estar vinculada con eso, y ya de manera que vamos a estar cerrando la unidad 1. El eje 1, perdón, el eje 1 o la primera parte o el primer bloque donde van a entrar para el primer parcial. Recuerden, introducción a anatomía y fisiología, aparato digestivo y aparato urinario son las tres unidades que vamos a, eh, vamos a trabajar para el primer parcial. Sumamente importante que vayan trabajando a medida que van avanzando en la construcción de las guías en esta cuestión de la realización del trabajo práctico. Vuelvo a decirles, ya en unos días voy a mandarles un poquito de información acerca de lo que, digamos, cómo vamos a hacer con el trabajo práctico. ¿Ah? Bien. Bien, habíamos estado viendo aparato urinario un poquito, sí, vamos a hacer un poquito de memoria. Lo último que habíamos visto era la nefrona, que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Y habíamos estado viendo cómo era que esa nefrona eh, terminaba formando la orina, ¿sí? Habíamos hablado acerca de la función de la nefrona, esto del filtrado glomerular, de la reabsorción tubular y de la secreción tubular, en qué parte de esta nefrona se da. Recuerden que la nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón que no tiene, digamos, no se reproduce, ¿sí? Toda vez que esa nefrona se lesiona, el organismo humano termina perdiendo un poquito de capacidad de filtrar. Y de allí que sea sumamente importante esta cuestión de cuidar este sistema urinario. En esta segunda parte vamos a comenzar o vamos a continuar viendo todo lo que básicamente son órganos de transporte de este aparato urinario, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito de lo que son los uréteres, ¿sí? Recuerden que junto con los riñones son los otros dos órganos pares, ¿sí? Que en términos de diámetro tienen entre 25 y 30 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y que tienen una luz o un lumen o un diámetro de aproximadamente medio 0,5 centímetros, medio, sí, 5 milímetros, poquitito más, poquitito menos. En alguna bibliografía dice que es un poquitito menos, otra dice que es un poquitito más, pero en definitiva anda más o menos por allí. Al igual que los riñones son órganos retroperitoneales, es decir, que están por detrás del peritoneo, esa membrana que habíamos visto en el aparato digestivo que recubría todos los órganos de la cavidad abdominal, principalmente los del aparato digestivo. La función que van a cumplir estos riñones tiene que ver con recepcionar la orina que se va a drenar hacia la pelvis renal y luego hacer de pasaje, hacer de conducto hacia eh, hacia la vejiga. Son órganos sumamente sencillos que no ofrecen mayor complejidad en términos digamos, de su función. Vamos a mirar un poquito ahora esta cuestión de la vejiga, cómo es que está formada la vejiga, ¿sí? La vejiga es un órgano hueco, ¿sí? Que justamente es el órgano donde se va a alojar la orina. Es decir,
De momento a momento esos riñones van a ir filtrando la sangre, ¿sí? Reteniendo los desechos, eliminando los desechos producto de la filtración a través de la orina, que va a ser drenada, ¿sí? Y que va a utilizar a los uréteres como órganos de pasaje hacia la vejiga, ¿sí? Es un órgano hueco que en términos normales tiene una capacidad de entre 400, 500 mililitros, otra bibliografía habla de 700 hasta 800 mililitros, eh, en términos de capacidad. En la práctica he visto vejigas que han alojado hasta 2 litros, ¿sí? En aquellos pacientes que hacen retenciones urinarias, producto de que se estenosa la uretra, es decir, se achica, se contrae la uretra e impide que el orín salga o que la persona pueda eliminar la orina, termina acumulándose. Es lo que van a encontrar con el nombre de globo vesical, ¿sí? Globo vesical. Realmente es un globo, ¿sí? Toda vez que hagamos referencia al término vesical, estamos refiriéndonos a la vejiga, ¿sí? Se utiliza ese término para hacer referencia a la vejiga. Tiene la particularidad de esta vejiga de tener una lámina de tejido muscular importante, que es justamente lo que le da la capacidad o la posibilidad de expandirse, de extenderse, de cobrar mayor volumen, ¿sí? La posición de la vejiga varía un poquitito en función a los géneros, ¿sí? Esto que ustedes están viendo hacia, entiendo que hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, es un aparato reproductor femenino, y ahí tenemos el canal vaginal, ¿sí? Tenemos el cuello, ¿sí? El útero, ¿sí? Y lo que está hacia adelante, ¿sí? Este órgano huequito que está aquí, ese sería la vejiga urinaria para el caso de las mujeres, ¿sí? O para el caso de género femenino. ¿Ah? Lo que vemos ahí sería la pared muscular, y ese canalcito que ustedes ven allí es la uretra. La uretra. Ya vamos a ver la diferencia que tiene para con el aparato reproductor masculino o con el sistema urinario masculino. Siempre explicamos en esta placa dos cuestiones. Primero, van a encontrar por ahí que las mujeres, toda vez que están cursando el proceso de gestación o el embarazo, van con mucha frecuencia al baño. Bueno, eso tiene que ver, o la explicación de eso aparece a partir de que el proceso de gestación se desarrolla en este músculo, dentro de este músculo que ustedes ven aquí, que es el útero, ¿sí? Y esto va cobrando una mayor dimensión, de manera que comprime la vejiga, ¿tá? Y eso hace que el volumen de la vejiga disminuya, de allí que con menos cantidad de orina sientan la necesidad de ir al baño, de ir a orinar, de ir a eliminar la orina, ¿sí? Y en el caso del varón, esta vejiga presenta, digamos, una diferencia puntualmente en cuanto a la uretra, está la diferencia. ¿Tá? Vuelvo a decir, es un órgano hueco que tiene una importante capa de tejido muscular, que tiene una mucosa en su interior, una lámina de tejido mucoso, ¿sí? Y que luego tiene una serosa que la va a recubrir, ¿sí? Sumamente elástica, producto que, o característica de esto que le permite expandirse toda vez que va ingresando orina o va drenándose la orina o los uréteres de momento a momento. ¿Sí? Bien. Esa vejiga tiene esfínteres. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los esfínteres allá por el aparato digestivo, que tenía que ver con estos dispositivos musculares? En el caso del aparato digestivo eran involuntarios, no tenía el organismo humano la capacidad de no ser en el esfínter anal. El resto de los esfínteres eran controlados por el sistema nervioso central y el sistema nervioso anterior. Aquí pasa algo parecido, a diferencia que el esfínter externo de la vejiga sí tiene el control voluntario, es decir, yo decido cuándo eliminar, es decir, voluntariamente decido que ese esfínter se abra y por ende el canal de la uretra quede despejado y la vejiga se vacía. ¿Cuándo vamos a hablar del reflejo de la micción? El reflejo de la micción tiene que ver con la sensación de ir al baño, la necesidad de ir al baño, de ir a orinar, de ir a eliminar la orina que tenemos, ¿sí? Tiene que ver con las ganas que nos toman, que nos agarran, que sentimos, que percibimos de ir al baño a eliminar el orina. Bien. ¿Cuándo va a aparecer ese reflejo de micción? Toda vez que esa vejiga
comienza a cargarse con orina, producto del filtrado de los riñones, y allá por los 200, 300 mililitros, ya empezamos a sentir esa necesidad de orina. En algunos organismos es con un poco más de volumen de orina, es decir, 400, 350. En otros organismos un poquito más pequeños, con menos cantidad. Van a encontrar gente que tiene mucha más, digamos, percibe su sensación o su necesidad, o se activa su reflejo de micción con un poco más de volumen que otros. Eso es normal y corresponde un poco como a cada caso. Eso es lo que tiene que ver con el reflejo de la micción. ¿Tá? Bien. Vamos a ver ahora esta cuestión de la uretra, ¿sí? ¿Qué es la uretra? El canal, el último órgano que constituye este aparato urinario y que va a ser el encargado de hacer al vaciado de esa vejiga, es decir, hacer que la orina que está alojada, depositada dentro de esa vejiga, sí pueda ser eliminada hacia el exterior. ¿Sí? En términos de diámetro o de longitud, la vejiga urinaria, la uretra de la mujer es mucho más pequeñita, tiene alrededor de entre 3 y 5 centímetros aproximadamente, y también 0,5 centímetros, 5 milímetros, 5 milímetros de diámetro. Puede tener un poquito más, sí, en algunos casos. La diferencia para con el género masculino, para con el varón, tiene que ver con que la uretra, ¿sí? Que en el caso de la mujer solo es un órgano que pertenece al aparato urinario, en el caso del el género masculino o en el caso de los masculinos, esa uretra va a ser compartida con el aparato reproductor masculino. Y esto obedece a que justamente franquea el órgano de cópula del varón, que es el. El diámetro es alrededor de 0,5, 0,7, entre 5 y 7 milímetros, ¿sí? De diámetro, frente a 15, 20 centímetros más o menos de longitud o de largo, ¿sí? Verán ustedes que es significativamente más larga la del varón. Esto tiene que ver con que va a atravesar todo el pene, el largo del pene, ¿sí? Y de hecho van a encontrar que la uretra en el caso masculino, para el caso masculino, tiene 3 porciones. Una porción prostática, que es la porción inmediata a la salida de la vejiga, y esto obedece porque justamente tiene un órgano que es una especie de anillo que va a envolver a esa uretra, que es la próstata. Es un órgano que está vinculado a lo que es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Luego vamos a encontrar la porción membranosa, ¿sí? Que llega hasta más o menos lo que sería la base del pene, ¿sí? Y luego tenemos la porción peneana o la porción esponjosa, también la van a encontrar con ese nombre, que es la que atraviesa juntamente el pene hasta el orificio. También tiene un esfínter voluntario, ¿sí? Un esfínter interno involuntario y un esfínter externo voluntario que está para con la salida de esa obra. Esta explicación, digamos, esta diferencia anatómica explica un poco por qué en el caso de por qué son más frecuentes las infecciones en el caso de los aparatos, en el caso de las mujeres frente a los hombres. Es decir, la epidemiología, el estudio sobre las infecciones urinarias, nos dice que la población femenina tiene un mayor índice de casos, un mayor número de casos frente a una población masculina. Esto hablando epidemiológicamente. La explicación que tiene obedece justamente a la anatomía. Vamos a hablar de una infección toda vez que hay una colonización de microorganismos en un medio que habitualmente es estéril. Es decir, no hay presencia de microorganismos. Estas infecciones urinarias o estas ITU, también las van a encontrar con ese nombre, infección del tracto urinario, obedecen o representan epidemiológicamente un mayor índice en la mujer justamente por el tamaño de la uretra. En el caso de la mujer es mucho más difícil para un microorganismo ganar la vejiga producto de lo corto que es su uretra frente a una uretra masculina que tiene alrededor de entre 15 y 20 centímetros. Poder franquear un microorganismo, ese diámetro es mucho más difícil que el de la mujer. Y allí que se explique de por qué las mujeres tienen infecciones urinarias o infecciones del tracto urinario con mayor frecuencia que los varones.
También tiene que ver con alguna cuestión del método que se utiliza para higienizar. Bien. Dicho esto, la plaquita de este costado pretende mostrarles o aproximarlos un poquito a algo que ya van a ver un poco más adelante, que tiene que ver con un catéter vesical, ¿sí? O un catéter para eliminación vesical, ¿sí? Este que estamos viendo aquí ingresa justamente por la uretra, franquea todo la uretra y es depositado dentro de la vejiga urinaria, ¿sí? Es decir, utiliza su canal anatómico para poder drenar esa orina. ¿Ah? Una cuestión normal lo van a encontrar con el nombre de sonda vesical en los servicios, ¿sí? Este otro mecanismo, por ahí puede darse que esa uretra, producto de una contracción severa de la próstata o producto de algún crecimiento anormal del tejido de la uretra, se ocluya, se estenose, se cierre. Vuelvo a decirle, producto de alguna cuestión patológica, hace que ese catéter no pueda colocarse, no pueda alojarse, no pueda depositarse, no pueda introducirse y seguir el recorrido anatómico de la uretra. Entonces se toma una segunda alternativa, que es lo que se conoce con el nombre de talla vesical, ¿sí? Y es este catéter de acá. A través de un sistema de diagnóstico por imagen, como es el ultrasonido o la ecografía, se ubica dónde está ubicada la vejiga y se realiza una punción, un bisturí, un procedimiento bastante sencillo, y se aloja ahí mismo el catéter, ¿sí? Ese insufladito que ustedes ven tanto en la talla vesical como en esta sonda vesical, obedece justamente a hacer una especie de traba. Se insufla el catéter una vez que se ha introducido, entonces eso impide que pueda desprenderse, que pueda salirse, ya que queda como encajado, atascado por ese baloncito que está insuflado allí en el interior de la vida. Son dos cuestiones patológicas que cuando vayan a los servicios a trabajar lo van a ver con mucha frecuencia, y vuelvo a decirle, en la materia que viene, no, en la otra ya en adulto y anciano 1, enfermería del adulto y anciano 1, ya probablemente comiencen a ver todo lo que es el hombre enfermo y ahí van a trabajar. La idea de acercarles esto es para que entiendan un poquito cómo está constituida la uretra y cuáles son los mecanismos que se utilizan habitualmente para ayudar a satisfacer la necesidad de eliminación urinaria. Bien. Para con él. Bien. Vamos ahora a integrar un poquito toda esta cuestión que tiene que ver con aparato urinario. Cuando veíamos aparato digestivo, habíamos hecho referencia a que íbamos a mirar allí algunos aspectos vinculados a la profesión que tenían que ver con la necesidad de eliminación fecal y con la necesidad de alimentación. Aquí vamos a trabajar un poquito esta cuestión de la eliminación urinaria, de la eliminación y puntualmente la eliminación urinaria. ¿Qué es la orina? Una pregunta ¿qué es la orina? Es el producto de desecho, ¿sí? O el producto final del filtrado de los riñones y en el que va a eliminar desechos químicos que presenta ese organismo y otras sustancias, como habíamos dicho anteriormente, como puede ser un fármaco o algún otro tipo de sustancia que el organismo necesite eliminar. ¿Ah? Eso es la orina. ¿Qué características va a tener la orina? En términos de volumen, esto es bastante relativo porque tiene que ver con el peso, la talla de la persona, tiene que ver con la ingesta de líquido que tiene diariamente, tiene que ver con esas cuestiones, ¿sí? La ingesta de líquido es un valor determinado. Entonces, en términos de volumen, el parámetro o lo relativamente normal va a oscilar entre 1 a 2 litros. ¿Qué pasa cuando necesitamos ser específicos? Es decir, yo necesito controlar de manera rigurosa cómo está funcionando este riñón y si está eliminando adecuadamente. Bueno, para eso hay una fórmula, ¿sí? ¿Qué dice la fórmula? Que por cada kilo que tiene esa persona, en el lapso de 1 hora me va a drenar 1 mililitro, ¿sí? Entonces la fórmula dice 1 mililitro por kilo de la persona por 1 hora, ¿sí? ¿Cómo vamos a traducir esa regla o esa fórmula en un método un poco más práctico? Sencillo. Vamos a multiplicar el peso que tiene esa persona por la cantidad de horas, ¿sí? Que necesitamos calcular. Ejemplo, ingresa un paciente que está con una
supuesta alteración en su eliminación urinaria y necesitamos controlarlo cada 3 horas. Entonces, ¿cuánta orina me va a drenar ese paciente en 3 horas? Voy a multiplicar el peso de la persona, suponiendo que tiene 70 kilos, por 3. Entonces me va a dar 210, ¿sí? 210 que es mililitros. Entonces la fórmula me dice que una persona de 70 kilos en 3 horas me tiene que drenar 210 mililitros para interpretar o evaluar o conocer que está funcionando su aparato urinario de manera óptima. Vuelvo a decirle, ¿de dónde sale este cálculo? Sencillo, porque me dice la fórmula que debe drenar 1 mililitro en 1 hora por kilogramo cada persona. ¿Ah? Yo aquí les puse un ejemplo. Una persona de 80 kilos, ¿cuánto me va a drenar en 7 horas? 560 mililitros. Esto podemos variar por la cantidad de tiempo, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas. Siempre vamos a multiplicar el tiempo en horas por el peso de la persona. La explicación de por qué se hace ese cálculo tiene que ver justamente porque la fórmula nos dice que cada persona por cada kilo de peso que tiene me va a drenar 1 mililitro en 1 hora. ¿Ah? Es una fórmula que por ahí les cuesta entender un poquito, pero bueno, tienen el ejemplo lo más claro posible. El peso de la persona por la cantidad de horas me va a dar la cantidad de mililitros que debe drenar esa persona en el tiempo señalado. En este caso, si quisiéramos, en el caso que tenemos acá puntualmente, un sujeto de 80 años, en 1 hora me va a drenar 80 mililitros. En 2 horas me va a drenar 160 mililitros. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar los 80 kilos que tiene por el tiempo, en este caso 2 horas, que yo quiero saber por 2 horas, puedo saber por 4, por 8, por 10, por 12, por 24. ¿Ah? Vuelvo a decirles, esta fórmula la utilizamos cuando necesitamos tener alguna cuestión sumamente precisa acerca de cuál es la eliminación urinaria. ¿Ah? Una fórmula que se lo utiliza mucho en las terapias intensivas, en las unidades de terapia intensiva, en las unidades de cardiotrasplantado, en la unidad de renotrasplante, ¿sí? Porque se necesita tener, digamos, claridad acerca de la eliminación urinaria, de la cantidad de eliminación urinaria. El olor, ¿qué olor va a tener esa orina? La bibliografía toda dice que olor sui generis. Eso tiene que ver con que es un olor característico, ¿sí? Es un olor particular que le pertenece solamente a la orina y que no encontramos otro elemento, ¿sí?, que tenga ese olor. Por eso, lo de sui generis. Igual característica, quiere decir. Un olor característico del olor, ¿sí? El color habitualmente oscila entre el amarillo y el amarillo ámbar, puede ir un poquitito más claro. Este ejemplo de la muestra que tenemos ahí es el que habitualmente van a encontrar. Puede ser un poquitito más oscuro, un poquitito más claro, y vamos a estar dentro de la normalidad o dentro del adecuado color de la orina, sí, en condiciones normales. ¿Debe ser turbia la orina? No, no en principio, ¿sí? Una vez que recién excretada, recién eliminada, va a ser una orina clara, transparente, ¿sí? Y que a medida que vaya pasando el tiempo que yo voy dejando esa muestra estacionada, va a cobrar un color un poquito más turbio, más sedimentado. Si a medida que se sedimenta, que pasa un poquito de tiempo, se enturbia un poco. El pH generalmente es ácido, van a encontrar que oscila entre 4,6 de pH a 8, otra bibliografía lo pone hasta 7 como normal. Nosotros hemos tomado a Tórtora y dice que es hasta 8, el pH del hasta 8. La densidad entre 1001 y 1035, esto tiene que ver con la viscosidad de la orina, cuán líquida está la orina, ¿sí? Un dato que por ahí nos sirve para interpretar el normal funcionamiento. ¿Ah? Bien. Entonces, dicho, ¿qué otro aspecto vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de la orina? Es decir, ¿cómo yo voy a valorar la orina? Es decir, ¿cómo yo voy a interpretar que este organismo humano, su aparato urinario está funcionando de manera óptima? ¿Sí? Primero que voy a mirar tiene que ver con la cantidad expresada en mililitros, parcial y total. Esto que les decía recién. Es decir, cuánto ha drenado de orina, cuánto ha eliminado de orina, cuánto digamos, de cuánto ha sido su micción en términos de mililitros. ¿Sí?
Es decir, por cada vez que va a orinar, por cada vez que va a tener su misión, por cada vez que va a eliminar la orina, y luego en el total siempre se calcula por 24 horas. En algunos casos que eh, eh, por ahí necesiten como más rigurosidad o tener algunas cuestiones más controladas, se lo va controlando un momento a momento, ¿sí? Es decir, hora a hora, cada 2 horas, cada 4 horas, pero básicamente anda por así más. ¿Ah? La frecuencia, es decir, cuántas veces va por día al baño, cuántas veces va a eliminar la orina. ¿Ah? Ese es otro dato que nos va a aportar eh, eh, el adecuado funcionamiento. Van a encontrar también que hay muchos organismos humanos que por ahí, o muchas personas que retienen mucho la orina, ¿sí? Bueno, eso es un valor que también hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta tiene que ver con la capacidad para realizarlas por sus propios medios, ¿sí? La capacidad para realizarlas por sus propios medios. Esto tiene que ver básicamente con que, bueno, uno no eh, eh, necesita cierta intimidad, cierto espacio de reserva para poder ir a eliminar el orina, ¿sí? Uno no anda por cualquier lado bajándose los pantalones para hacer pipí. En el caso del varón por ahí zafa un poco, porque bueno, pero en el caso de la mujer es un poco más complejo. Entonces, esto van a ver que el patrón de eliminación urinaria en los servicios, por ahí en los servicios de internación y demás, está un poquito cambiado, producto de que, digamos, convergen otros factores psicológicos, ambientales, ¿no? Entonces hace que, bueno, por ahí la gente o la persona retenga un poquito más y es algo que suele darse. ¿Alguna observación particular que presente esta cuestión eh, de la orina? ¿Sí? ¿Algún dato que ustedes entiendan por ahí como importante? Se lo valora también. ¿Qué es esta cuestión de la urea y qué es esta cuestión de la creatininemia? ¿Sí? Eh, Estos son dos valores que se miden en sangre. La urea tiene que ver con una sustancia producto del desecho del funcionamiento celular y la creatinina tiene que ver con una sustancia producto del funcionamiento del metabolismo de los músculos, ¿sí? Entonces, estos dos valores en sangre, ¿sí? Si tomamos una muestra de sangre y buscamos el valor de urea, ¿sí? Siempre debe ser hasta 45 miligramos por decilitro para estar considerando que un riñón está funcionando de manera óptima. Cuando el riñón está por encima de eso, estamos ante una cuestión vinculada a lo patológico. ¿Ah? Es decir, a un riñón que no está funcionando de manera adecuada. Para el caso de la creatininemia o de la creatinina en sangre, pasa lo mismo. Es decir, toda vez que ese valor se dispara por encima de 1,20 miligramos por decilitro, estamos hablando de un riñón que no está funcionando adecuadamente y está drenando al torrente sanguíneo una sustancia que debería controlarla y eliminarla. ¿Ah? La cuestión de la diuresis. ¿Cuándo vamos a hablar de diuresis? ¿O qué es diuresis? ¿O a qué hace referencia diuresis? Diuresis tiene que ver con la orina de la persona, con la orina que elimina la persona. Habitualmente se lo controla en 24 horas, puede tener el factor tiempo, es decir, bueno, diuresis de 8 horas. Me está preguntando cuál es la diuresis que tiene la persona en 8 horas. Cantidad de orina que ha eliminado esa persona en 8 horas. ¿Ah? En 12 horas, en 14 horas, en 3 horas, en 2 horas, en 1 hora. ¿Qué diuresis tiene en la última hora? Una pregunta que por ahí van a encontrar mucho en los servicios cuando vayan a trabajar. ¿Ah? Les está preguntando cuánto ha eliminado de orina en la última hora de ese paso. Vuelvo a decirles, retengan esto del valor de urea y creatininemia porque son dos valores sumamente significativos en esta cuestión de el funcionamiento del funcionamiento renal. ¿Ah? Que estos valores estén por debajo es lo a fin de poder interpretar por ahí o de nombrar puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con eh, el aparato urinario, ¿sí? Que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la comunicación dentro del equipo de salud, con la comunicación con otros pares, con otros enfermeros, con otros servicios, ¿sí? Aparecen una serie de términos que están vinculadas a ser puntuales y específicos en cuanto a lo que se están refiriendo. Y así aparecen todos estos que ustedes ven en estos óvalos.
¿A qué hace referencia el término disuria? Es un término que se utiliza en el campo de la ciencia de la salud para hacer referencia a la dificultad para orinar, ¿sí? Tiene que ver con ardor, tiene que ver con picor, tiene que ver con molestia, tiene que ver con dolor toda vez que se elimina orina, ¿sí? Dificultad para orinar. ¿Cuándo vamos a hablar de anuria? El prefijo a siempre tiene que ver sin, ¿sí? Toda vez que hablemos de anuria estamos hablando de un sujeto humano que en determinada cantidad de tiempo está anúrico. Es decir, bueno, en las últimas 4 horas no ha eliminado diuresis, ¿sí? No tiene diuresis o tiene una diuresis negativa, está anúrico en las últimas 4 horas. Es un término sumamente grave porque está hablando de un riñón que ha dejado de funcionar, que ha dejado de eliminar orina, ¿sí? Es un trastorno bastante severo. ¿Tá? La poliuria tiene que ver con una, eh, un aumento en la frecuencia de la orina y un volumen sumamente significativo, es decir, va muchas veces al baño, va muchas veces a eliminar orina, ¿sí? En cantidades normales, ¿sí? En cantidades normales. Ahí vamos a ver la diferencia con poliuria. ¿Tá? Es un organismo que va a eliminar su diuresis de manera abundante, ¿tá? Muchas veces, ¿sí? Habrán escuchado hablar de la diabetes, dice que cursa con las 3 P, polifagia, polidipsia y poliuria, bien, a eso se está refiriendo, que va muchas veces al baño, mucha cantidad. ¿Ah? Frente a la polaquiuria, ¿sí? Que es un organismo que va muchas veces al baño, ¿sí? Que va muchas veces a eliminar poca cantidad, ¿sí? Vemos que la diferencia entre poliuria y polaquiuria tiene que ver con el volumen. Para poliuria es mucho volumen o igual volumen siempre que va al baño, mientras que la poliaquiuria tiene que ver con la muchas veces que va al baño poquitas cantidades. También lo habrán encontrado con el nombre de cistitis. No, está con cistitis, es una inflamación en la vejiga que da poliaquiuria, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hablar de enuresis? Enuresis tiene que ver con una, eh, un trastorno en donde las personas generalmente tienen una dificultad para controlar eh, eh, esta cuestión de la micción, esta cuestión de orinar, ¿sí? Habitualmente lo van a encontrar con el nombre de enuresis o enuresis nocturna. Tiene que ver con aquellas personas que no tienen la capacidad de controlar de manera voluntaria cuando están durmiendo el orina. Entonces se hacen pipí en la cama, se orinan en la cama, ¿sí? Lo van a encontrar en los pequeñitos cuando le han nacido algún hermano. Tiene que ver con algún factor generalmente psicológico. ¿Sí? Alguna cuestión vinculada al estrés también puede aparecer en la enuresis. La enuresis tiene que ver con un término del campo de la ciencia de la salud, la enuresis, ¿sí? Que hace referencia a las personas que no tienen capacidad de controlar su diuresis mientras duermen. La diuresis ya expliqué lo que era, es un término que se utiliza para hacer referencia a la orina de la persona, la cantidad de orina que drena la persona, a la orina. La micción tiene que ver con el acto de orinar. ¿Sí? El acto de orinar, a eso se le llama micción. Es decir, en un informe van a encontrar personas que tienen 3 micciones al día de 250 mililitros la primera micción, 280 mililitros la segunda micción, 300 mililitros la tercera micción. Está haciendo referencia al acto de orinar. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a hablar de la oliguria? ¿Sí? El término oligo quiere decir poco, poca cantidad de orina. Todavía digamos, no se ponen de acuerdo acerca de cuándo vamos a categorizar oliguria. Habitualmente se dice que cuando la persona está por debajo del 60%, del 50% de la cantidad total que debe drenar de orina, estamos hablando de oliguria. Ejemplo, oliguria entonces es un término que se utiliza para hacer referencia a un organismo humano en donde su aparato urinario no está funcionando de manera adecuada y está eliminando una menor cantidad de orina o está eliminando un volumen de orina por debajo del que debería eliminar. ¿Ah? Ejemplo, volvemos a la quita anterior y vemos aquí que teníamos una persona de 80 kilos que en 7 horas tenía que drenarme 560 mililitros. ¿Sí? Entonces yo me voy a encontrar que en 7 horas me ha drenado 250 mililitros. Entonces eso es claramente una oliguria. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Piuria
es otro término del campo de la ciencia de la salud, vinculada al mundo de la urología o a la ciencia de la urología, de la nefrología, y que tiene que ver con, o que acusa presencia de pus en la orina. ¿Sí? Presencia de pus en la orina. ¿Ah? Que es patológico. Habitualmente, en condiciones normales, la orina debe tener estas características. Amarillo, claro, ¿sí? Transparente, con un olor sui generis, es decir, con un olor característico, ¿ah? Y que a la vista macroscópica es una orina transparente, no ofrece mayores. La orina piúrica se caracteriza por tener un color amarillo verdoso, bien opaco, ¿sí? Bien sedimentoso, no es para nada transparente. ¿Sí? Es bien identificable la piel. ¿Qué pasa con la hematuria? ¿Sí? Hema, el prefijo hema quiere decir sangre. ¿Sí? Hema o hemo es sangre. Es presencia de sangre en la orina. Otro término que se utiliza en el campo de la medicina para hacer referencia a la presencia de sangre en la orina. Ahí vamos a ver ahora un muestrario de los diferentes tipos de orina que podemos llegar a encontrar y vamos a identificar la hematuria. Presencia de sangre en la orina. Albuminuria, presencia de albúmina en la orina, o término que se utiliza para hacer referencia a presencia de la albúmina en la orina. ¿Cuál es el elemento objetivo, ¿sí? o el signo que o que se utiliza habitualmente para identificar la albuminuria? Tiene que ver básicamente con una orina que hace espuma mayor de lo habitual, ¿sí? Y eso obedece porque la proteína, entre las características que tiene, es que toda vez que es vertida, que es drenada, sí genera mucha espuma. Ante una orina que hace mucha espuma, toda vez que en el acto de la micción, digamos, el chorro de la orina hace mucha espuma, digamos, es prudente pensar en esta cuestión si no tiene albúmina, que es una cuestión patológica. En condiciones normales, la albúmina debe ser absorbida en los túbulos contorneados y volver a torrente sanguíneo. No debe haber presencia de albúmina en la orina. Y la glucosuria tiene que ver con presencia, o término que se utiliza para hacer referencia a lo que es presencia de glucosa en la orina. El elemento objetivo o el signo que vamos a utilizar tiene que ver con un olor característico a manzana verde, ¿sí? En los diabéticos esto se nota claramente. De hecho, cuando vayan a los servicios lo van a identificar porque ni siquiera tienen que hacer mayor esfuerzo para identificar. Solo nomás se percibe ese olor bien a manzana verde. Eso está un indicador clínico de presencia de glucosa en la orina. Todo lo que tiene que ver con terminología, chicos, lo vamos a preguntar mucho en los exámenes. Que deténganse, jueguen un poquito con estos términos, ¿sí? Para que los puedan entender bien. Esto es sentarse un poquito y razonar, relacionar, interpretar. ¿Ah? Bien. Esto que les decía aquí tiene que ver con una muestra de orina, ¿sí? Es orina clara, ¿sí? Por ahí, bueno, hay que mirarlo un poquito. En condiciones normales, la orina tiene estos dos colores que ustedes están viendo en el segundo y en el tercer frasquito, ¿sí? Esta es una orina más de tipo biliosa o con presencia de bilirrubina, ¿sí? O colúrica, también lo van a encontrar con orina más de tipo colúrica, ¿sí? Tiene un color más amarronado, más amarillento, y ese color obedece justamente a lo que tiene que ver con presencia de bilis o de bilirrubina en la orina, ¿sí? Esto lo van a encontrar mucho. Este es como más frecuente que este todavía, ¿sí? Todavía este podríamos hasta considerarlo como normal frente a tiene que ver cuando lo van a encontrar en las personas que tienen algún trastorno hepático, en las personas que alguna patología como puede ser la hepatitis o alguna cuestión vinculada a una disfunción de la vesícula biliar. ¿Sí? Recuerden, vesícula biliar, aparato digestivo, orina colúrica. Esto que ven aquí, esta es una orina hematúrica, ¿sí? Esto que veíamos recién, un hematúrico de un rojo más rutilante. Eso es importante que lo identifiquen si es una hematuria clara, si es una hematuria de rojo rutilante. Entonces, esto tiene que ver con muestras, chicos, ¿sí? Digamos, la idea es aportarle un dato, ustedes lo van a ver a esto en otra materia, pero bueno, que vaya más o menos con la idea de acá para que cuando se encuentren allá no
no les sorprenda lo que estén viendo. Ya de alguna manera lo tengan. Estas son hematúricas también, esta es más colúrica, sí, colúrica hematúrica, es una hematúrica más de sangre negra, ya una sangre vieja, sí, una sangre que ya tiene. Toda vez que van a tomar una muestra de orina, necesitan algunos datos que hacen a la identidad de esa muestra de orina, ¿sí? Entonces, es importante que la muestra esté, digamos, tomada adecuadamente, eso hay una técnica, pero que básicamente cuando la van a rotular tenga el nombre y el apellido completo del paciente, el número de historia clínica, la edad, qué edad tiene, qué sexo tiene, de qué servicio viene, si del servicio de cardiología, de urología, de nefrología, ¿sí? De ginecología, en qué cama está ubicado, ¿sí? Qué tipo de muestra es, si es una muestra para orina completa, es decir, para un examen de orina simple y más sencillo, o es una orina que ha sido tomada con una técnica específica para luego cultivarla y poder encontrar algún tipo de microorganismo o no dentro de ella. También si ha estado consumiendo algún tipo de sustancia medicamentosa, como puede ser un antibiótico u otro medicamento, porque van a encontrar que en la orina aparecen, ¿se acuerdan cuando veíamos que había, en términos de función del riñón, aparece en la orina sustancias extrañas, ¿sí? Bueno, un fármaco puede teñir la orina fácilmente. La rifamicina, algún complejo de vitamina B, también pueden teñirlo y darle un olor diferente. Y allí que sea importante saber si ha consumido algún fármaco, porque eso nos va a ayudar a interpretar por qué este cambio de color y de olor. ¿Ah? Bien. Entonces, más o menos, sistema urinario, ¿sí? Esta última plaquita que ven aquí es contarles a modo de información cómo es que funciona una máquina dializadora. Ojalá nunca les toque llegar a nadie, ni que, bueno, y que nunca les toque un paciente que se dializa, porque son bien complicados. Digo, tienen eh, eh, mucho para tratar, mucho para cuidar, mucho de cuidado informativo. Esto que ven aquí es el filtro, ¿sí? Que va a lavar o va a limpiar la sangre que sale, ¿sí? Y que luego vuelve ya filtrada o limpiada, ¿sí? Esto más o menos como para explicarlo en breve. Esto es lo último que vemos con este parcial. Nos vamos a encontrar en la próxima, ya trabajando un poquito el práctico, así ya